profesor José María Pérez Collados. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a compartir el PowerPoint que os preparé ayer y voy a hacer una charla que tiene como objetivo situarnos en el contexto judicial de el movimiento Derecho y Literatura. El objetivo básico es demostrar que nuestra actividad docente no es un divertimento, sino que tiene unas posibilidades de interacción en la práctica judicial que tienen que ver con lo que persigue toda práctica judicial, que es conseguir la justicia material. Yo los años que estuve como magistrado en la Audiencia Provincial de Girona, yo recuerdo en las reuniones de sala que cuando teníamos un debate de alguna relevancia, siempre alguno de los magistrados ponía el hincapié en este punto. Pero bueno, aquí lo que tenemos que lograr es justicia material. Entonces, ¿qué sentido tiene el movimiento Derecho y Literatura en este contexto? Lo podía haber enfocado de dos maneras: ir directamente al análisis de sentencias o hacer un recorrido de conjunto, ubicar el tema y al final analizar, qué es lo que haremos, pues dos sentencias judiciales, ¿no? Bueno, empecemos pues con los primeros comentarios. Nosotros padecemos, los colegas que nos dedicamos a estas cosas, padecemos una serie de prejuicios que tienen que ver con un debate periclitado, un debate de hace 50 años. Hace 50 años, en torno a los años 80, a los años 70, se produce un debate entre la analítica, la filosofía analítica y la posmodernidad. Este debate, también, sobre todo por la época en la que se produce, pues tiene mucho de masculino, en el sentido negativo del término. Prepotencia, a ver quién gana, a ver quién consigue ser profesor en el Colegio de Francia, si tú que representas a la analítica o yo que represento a... hay una anécdota muy divertida: cuando Foucault entra en el Colegio de Francia, le hacen una presentación, va a dar una conferencia inaugural del curso, le hacen una presentación en la que solo faltaba decir que era el mayor filósofo de toda la historia, y ante eso, y muy modestamente, pues Foucault responde: hombre, no es para tanto, no es para tanto, yo también tengo defectos, por ejemplo, no soy analítico. Entonces, esta controversia ha venido teniendo unas consecuencias negativas en nuestra época. Negativas en el sentido de que hoy en día la filosofía posmoderna está en declive, al tiempo que la filosofía analítica pues se lleva todos los proyectos, todo el dinero, todos los grupos, todas las plazas universitarias, todo. Esto no quiere decir nada, pero la consecuencia que ha tenido es que los actuales miembros de los grupos analíticos han heredado el prejuicio de sus abuelos científicos frente a la teoría posmoderna y se la desprecia sin habérsela leído. Yo, que pertenezco a una cátedra muy reputada, la Cátedra de Cultura Jurídica, que en su 85% está integrada por un grupo de una enorme relevancia analítica, observo, cuando comento con algún colega, que el colega desde luego no es partidario de la filosofía posmoderna, pero que no se ha leído jamás ni un texto pequeño de Derrida, ni de Bátimo, ni de Lyotard, ni de Levinas, ni de Foucault, Esa es la situación. O sea, la situación actual
y en concreto en el ámbito del derecho y la literatura, porque lógicamente el movimiento de derecho y literatura es una derivación clarísima de la filosofía posmoderna, una concreción, un epifenómeno, paga el movimiento derecho y literatura ese prejuicio. Yo recuerdo un texto, por ejemplo, de un profesor tan serio, tan honesto científicamente como Michele Tarufo, su artículo Narrativas judiciales, publicado en una muy buena revista, en la revista de Derecho, una revista chilena magnífica, donde decía básicamente que esto del derecho y la literatura, bueno, con alguna ligerísima excepción, para lo único que daba, abro comillas, era para chácharas en cócteles académicos. Claro, esto es una pena, ¿no? Esto es una pena porque si eliminamos el factor que antes he mencionado, masculino, testosterónico, de los debates, las propuestas tienen que ser siempre generosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actitud correcta es, cuando se plantea una propuesta, es aportar, no tanto derribar al planteamiento opuesto, sino intentar aprovechar el planteamiento en vigor o más conocido en todo lo que sea aprovechable y aportar, o lo que es lo mismo, sumar, no derribar, sino sumar. Este es el planteamiento que voy a hacer hoy. Este es el planteamiento que voy a hacer hoy. O sea, no se trata de derribar, no se trata de controvertir, se trata de aportar, de hacer ver que no solo es compatible muchas cosas, sino que además que son convenientes, porque suman, porque mejoran. Bueno, este es el planteamiento. En el tema, a nosotros nos interesa de una sentencia como profesores que trabajamos en el movimiento Derecho y Literatura, de las tres partes que tiene toda sentencia, nos interesa una, sobre todo. ¿Cuál? Pues la relación de hechos probados. Eso es lo que más nos interesa. Por así decirlo, el relato de lo que pasó. Eso es lo que más nos interesa. Porque eso es una especie, eso es una narración. Eso es una narración. Eso es un cuento. Eso es un relato breve. ¿Cómo está redactado eso? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se redacta eso? Bueno, la aportación analítica, la aportación de la analítica al debate judicial o jurisprudencial sobre esta parte de la sentencia, sobre la relación de hechos probados, ha sido derribar, y ha hecho bien, la teoría de la persuasión. ¿Qué es la teoría de la persuasión? Que el juez observaba todas las pruebas y quedaba persuadido por una de ellas, o por varias de ellas. Quedaba convencido, subjetivamente convencido. Y, a partir de ahí, yo he quedado persuadido, y en ese sentido, ya estoy convencido, subjetivamente, de lo que sucedió, y hago la redacción de hechos probados. Claro, la analítica reacciona contra esto por distintos motivos. Os he puesto en la página un ejemplo de descripción de lo que es, un ejemplo de entre tantos, de un manual de derecho procesal, ¿no? En el cual se afirma, publicado ni más ni menos que por la editorial Santillana, o sea, no clandestinamente, y muy leído y muy estudiado. Me dice, no hay por qué razonar. La ley quiere simplemente que formen un estado de juicio, de conciencia, de opinión, y que tal estado se proyecte al resultando de hechos probados. Eso es lo que supone la teoría de la persuasión.
¿no? No hay por qué razonar. Simplemente las pruebas se practican y yo me persuado de qué es verdad. Porque este testigo me parece muy creíble, porque esta confesión me parece muy convincente, porque esta prueba pericial creo que es, aunque yo no soy médico, y es una pericial médica, pero me parece muy seria, muy coherente, muy extensa, muy completa. Bueno, la analítica reacciona contra esto, por varias razones, y todas a nosotros nos parecen buenas, y todas a nosotros nos parecen aprovechables. Primera razón, porque si no hay una motivación racional de la parte de los hechos probados, ¿cómo se recurre esto en su caso? El control del recurso queda bastante cojo. Si no hay una motivación racional, sino simplemente yo he quedado convencido por estas pruebas subjetivamente, bueno, ¿y eso yo cómo lo recurro? Tiene que haber una motivación racional también en la parte de hechos probados de la sentencia, y no solo en la parte de considerandos jurídicos. No, como yo ya en la parte de considerandos jurídicos ya hago mi argumentación jurídica, eso es lo que es recurrible. No, no, recurrible es todo. Debe poder serlo todo. En ese sentido, la analítica incorpora a esa parte de las sentencias, la relación de los hechos probados, la epistemología. O sea, la manera racional, filosófico-racional, de acceso a la realidad. ¿Cómo conoces la realidad? Dímelo, dime cómo has accedido a la realidad que tú das por probada. Expónme tus argumentos racionales, de tal manera que me permitas rebatirlos en una instancia superior de recurso. Y en tercer lugar, la analítica lo que plantea es que toda hipótesis sobre lo sucedido debe ser coherente. Y ahí se queda, coherente. Y si preguntas, te dicen, bueno, sí, claro, coherente desde el punto de vista lógico-inductivo. Eso es lo que te va a decir cualquier filósofo del derecho, del movimiento de la teoría de la prueba, en esta materia. Sí, claro, la hipótesis tiene que ser coherente. Ya veremos la importancia de este tercer punto, porque es donde nosotros creemos que flojea la propuesta analítica y donde nosotros creemos desde el movimiento Derecho y Literatura que podemos aportar, sumar, mejorar. Esta es la mentalidad. La carencia en este punto y el margen de mejora que tiene la propuesta analítica es la siguiente. En primer lugar, lo reconoce Michele Tarufo, lo reconoce Jordi Ferrer, lo reconoce Ferraioli, lo reconoce cualquiera de este ámbito. Realmente no estamos ante hechos, sino ante enunciados sobre los hechos. Porque claro, los hechos sucedieron, ya no están. Entonces, cuidado, estamos trabajando con enunciados, no con hechos. O sea, el juez no tiene una máquina del tiempo que le reubique hace un año en el lugar en el que se produjo el asesinato. No, no, eso no pasa. Los hechos no los va a ver. Lo que va es a escuchar enunciados sobre los hechos. Claro, aquí empezamos a tener nuestras pegas.
Básicamente porque toda la analítica es representacionalista. Sin entrar en el asunto, para la analítica la realidad existe y los enunciados y las hipótesis sobre la realidad pueden ser simplemente una descripción de esa realidad. Bueno, esto ahora mismo es, en mi opinión, poco sostenible. Lo contrario de verdad no es falsedad. Hace unos poquitos años tuve ocasión de publicar un texto deconstruyendo, utilizando la metodología de Derrida, esta oposición, verdad-falsedad. Esta oposición, verdad-falsedad, encubre la existencia de la realidad. Claro, si yo digo que la pared es verde y la pared es marrón, pues entonces, ¿verdad o falsedad? No, falsedad. Pero es que, así como las ciencias sociales surgen como reflejo de las ciencias puras, en el siglo XVIII, deberían las ciencias sociales también seguir siendo o actualizarse en relación con las ciencias puras. Y las ciencias puras ahora lo que nos dicen, la física cuántica, la química cuántica, que esto que nosotros llamamos realidad es aire, que es una combinación. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver los elementos básicos, las partículas elementales. Nosotros vemos una mesa, pero la mesa no está. Nosotros creemos que tocamos la mesa, pero en el fondo son reacciones electromagnéticas entre los electrones que son del mismo polo negativo y se repelen. Esto no es ningún cuento, esto es así. Entonces la mesa no es real. La mesa no es real, pero la mesa es verdad. Claro, la mesa es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad la mesa si la estoy viendo y la estoy tocando? Pero no es real. Es lo que yo puedo ver, lo que yo alcanzo a ver. Y lo que el conjunto de fuerzas electromagnéticas me fuerzan a convivir. Entonces aquí hay una pared que yo no puedo atravesar, no porque sea real, sino por otros motivos. Porque en el fondo esto es aire, no una pared. Claro, si aplicamos esto a las ciencias sociales, en un debate, recuerdo que Chartier me dijo, si sigues por ahí, entonces puedes decir que los campos de concentración nazis, pues pueden no haber sido verdad. Y yo le dije, efectivamente, pueden no haber sido verdad, si no guardáramos memoria de ellos, porque lo contrario de verdad es olvido. Si no cuidamos la memoria histórica, los campos de concentración nazis dejarán de ser verdad. ¿Por qué? Porque nadie los recordará. Como no son verdad tantos genocidios que ignoramos, producidos a lo largo y ancho de todo el planeta durante muchos siglos. Lo contrario de verdad es olvido. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ver con la narratividad. La memoria, o sea, la verdad, se construye narrativamente, culturalmente, a través de prescripciones, ideas, recuerdos, que son y que constituyen un relato. ¿Eso qué consecuencia nos trae? Que hay que cuidar muchísimo la narratividad, porque depende de eso el mundo cultural y de verdades en el que vivamos. Hay que cuidar muchísimo, por ejemplo, la memoria histórica, enormemente. La narratividad, como lógicamente otro epifenómeno
de la posmodernidad, pues ahora también está en horas bajas. Sorprende que esté en horas bajas porque en el ámbito político se habla incluso en cualquier parlamento europeo de a ver qué relato es el que triunfa en este debate histórico o en este debate político. En España, por ejemplo, se derrotó a la banda terrorista ETA, político-militar, y la banda se disuelve. E inmediatamente después surge una batalla, la batalla por el relato. ¿Qué fue ETA? ¿Qué significó ETA? Y esa batalla es muy importante, porque la verdad de esa banda terrorista va a depender de lo que recordemos de ella. Porque los hechos ya no están. Lo que están son las hipótesis, la narración, los enunciados. En este sentido, pero no quiero dedicarle a este más tiempo, es muy importante el debate entre información y narración. Aquí simplemente menciono a unos autores memorables en estas cuestiones: Orhan Pamuk, el conocidísimo novelista y premio Nobel turco, que como ensayista es excelente; Paul Auster, y un ensayo memorable, La invención de la realidad, no estoy seguro de si el título es este; Benjamin, en su libro archiconocido El narrador; Byung-Chul Han, ensayista ahora quizá el más relevante filósofo de Occidente, tiene un ensayo dedicado a la narración. Lo importante no son los hechos sueltos, la información. Nosotros hoy en día tenemos muchísima información, muchísimos periódicos, muchísimas redes, pero andamos huérfanos de relatos. ¿Cómo hilvanamos todos esos hechos informativos y cómo les damos sentido? Para la analítica, la solución está clara: la coherencia lógico-inductiva. Pero aquí hay un problema, y todos me vais a dar la razón. Y es que la vida no es lógica. Sobre eso Paul Auster nos puede ilustrar muchísimo, tanto su narrativa como su ensayística. La vida no es lógica. ¿Nosotros somos lógicos? ¿En serio? ¿O nos sorprendemos incluso a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida? Dejémoslo aquí. Otro asunto: la mala comprensión del concepto verosimilitud para la coherencia lógico-inductiva. La verosimilitud en narrativa no tiene nada que ver con este texto no es, esta novela no es verosímil porque esto no lo hace nadie en la realidad. Peligrosísimo si aplicamos este criterio a la redacción de hechos probados de las sentencias. En cualquier curso de escritura creativa se nos explica muy claramente que la verosimilitud funciona y debe funcionar exclusivamente dentro del relato. El que tiene que ser verosímil es el relato en sí mismo. Al relato no se le tiene que comparar con una realidad estándar. Y si no coincide con esa realidad estándar, lógico-causal-inductiva, entonces ya esto no pasó. Es que esto en la vida no es así. Pero de nuevo, dejemos esto aquí. No, porque de lo que se trata es de avanzar y de hacer un
un webinar breve y sugerente, con ideas, no básicas. Aquí es entonces donde nosotros vemos el punto flaco de la analítica, en cómo se redacta, en cómo se narra, en la insuficiencia. Ojo, no es que queramos eliminar la coherencia como uno de los factores narratológicos, en absoluto. Insisto en que no se trata de derribar nada. Se trata simplemente de decir, oye, ¿y si además de la coherencia lógico-inductiva tienes en cuenta estos otros criterios, no mejoraríamos? ¿No tendríamos más posibilidades de alcanzar justicia material? Sigamos entonces adelante. A ver, ¿cuáles son las escuelas de filosofía del derecho y de derecho procesal, sobre todo, con las que nos encontramos, que no consideran en nada el movimiento Derecho y Literatura y a las que tendríamos que convencer de que le prestaran alguna atención? Bueno, esto son las escuelas que se originan en Estados Unidos en torno a la escuela New Evidence Scholarship, ¿no? Con nombres tan conocidos como Larry Laudan o Susan Haack. Hay que decir que en Estados Unidos es donde empieza este movimiento. Hay que replantear la teoría de las evidencias, de las pruebas, de cómo construimos el relato de hechos probados. ¿Por qué tienen ahí más urgencia en Estados Unidos? Porque ahí la figura del jurado es universal en todo el ordenamiento. Quiero decir que ahí hay jurados en derecho penal, en derecho civil, en derecho mercantil, Claro, nosotros tenemos, en mi opinión, gracias a Dios, menos jurado. ¿Y por qué esta prisa en Estados Unidos con este protagonismo del jurado? Porque claro, si hay jurado, la teoría persuasiva de la prueba reina, campa a sus anchas. Porque esas 10, 12 personas, por definición, no son letradas. Letradas en el sentido de que no son juristas. Y además no tienen necesariamente que no tener ningún vínculo o relación ni con ámbitos policiales, criminológicos, si no ya no son aptos. Tienen que ser, en este sentido, personas puras y letradas, en el sentido procesal, jurídico. En ese sentido, ¿cómo van a llegar a la convicción? A través de la persuasión. Este abogado es muy persuasivo, su discurso de conclusiones finales ha sido espléndido, este testigo, qué bien, con qué seguridad, este perito, con qué prestancia, con qué empaque. Entonces, claro, en Estados Unidos hay que, la teoría persuasiva de la prueba, ahí el problema es grave. Y esta escuela ha sido traída al continente europeo, sobre todo y en primer lugar en Italia, por Michele Tarufo, y en España y Latinoamérica, ha sido traído, perdón, que mi hija me ha mandado un WhatsApp y le tenía que contestar sobre la marcha. Y en España y Latinoamérica, sobre todo por autores como Jordi Ferrer y el conjunto de la Cátedra de Cultura Jurídica. ¿Qué es lo que plantean? Plantean
concretar la necesidad racional de la redacción de la sección de hechos probados de las sentencias a través de estándares de prueba. O sea, que las distintas pruebas del proceso tienen que pasar por un filtro, que son los estándares de prueba, y si pasan este filtro, eso se puede considerar un hecho verdadero, y si no lo pasan, pues no. Hay distintos paquetes de estándares, algunos más livianos, que permiten decisiones más livianas, como esto lo sobreeseo o abro causa, ¿no? Un estándar muy liviano, ¿no? Y otros mucho más exigentes al efecto ya de la sentencia judicial. A ver, el problema es que, claro, cuando hablamos de redacción o relación de hechos probados de las sentencias, ahí no hablamos de hechos sueltos, ahí hablamos de hipótesis. O sea, conjugación de 6, 7, 8, 10, 15 hechos de una determinada manera para que den lugar a una hipótesis que es la que se subsume en el supuesto de hecho de la norma. Os pongo un ejemplo, ahí lo tenéis, un estándar de prueba, recogido del último libro excelente del profesor Jordi Ferrer. Para considerar probada una hipótesis, ojo, no un hecho, una hipótesis, o sea, una narración, sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Es un estándar duro, o sea, ya exigente. Apto para una sentencia ya firme. A. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles integrándolos de forma coherente. Ya está. Coherencia lógico-inductiva. Y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al proceso. Yo tengo esta hipótesis, que es coherente, iniciamos el proceso, pero para eso necesito más pruebas, más coherencia, las aportaré y conseguiré una hipótesis del todo coherente. B. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado, o más beneficiosas para él. Bueno, esto es lo mismo que decir, podía haberse cambiado por decir, hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Claro, tanto para Larry Laudan, para Jordi Ferrer, para todos ellos el principio de presunción de inocencia no es un estándar de prueba. Bueno, pues deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. O sea, que cualquier otra posibilidad que no haya quedado claramente descartada y que permita la duda razonable sobre la inocencia, exige declaración de no culpable por falta de pruebas. O sea, principio de presunción de inocencia. Para mí este apartado B creo que sobra. El importante es el A.
Pero claro, ahí estamos, en que todos los hechos deben haber sido ligados entre sí de forma coherente. Pero es que la coherencia es mucho más que la narración, la vida, los sucesos, lo que pasa, lo que acontece, no se resume en la coherencia lógico-inductiva. Aquí hay un agujero, hay un margen de mejora importante. Aportes narrativos. Hombre, en este ámbito muchos. Hace algunos pocos años tuve la ocasión de publicar un texto en el cual defendía que todas las ciencias sociales pertenecen al mismo género. Claro, esto es muy posmoderno, ¿no? Pero hablemos claramente. Las ciencias sociales son narratividad, no son ciencias. Predicen, pero se equivocan. ¿Qué es un economista? Un señor que va a una emisora de radio a explicar por qué se equivocó, lógicamente salvando la ciencia económica, diciendo que él se equivocó porque varias variables de su fórmula no eran imprevisibles en el momento en el que él predice que el PIB de España iba a ser un más 1,3 y bueno, introduciendo en su formulita estos 3 datos imprevisibles, sale la realidad que ha sido un 0,8. Bueno, dejémoslo así. Pero todas las ciencias sociales en el fondo son narratividad. O no hay economistas de izquierdas y de derechas. No hay politólogos de izquierdas y de derechas. No hay juristas de izquierdas y de derechas. Por poner un ejemplo. Porque claro, si todos fueran científicos, si las ciencias sociales fueran ciencias, en el sentido de las ciencias puras, y no hubiera ninguna narratividad en ellas, factores culturales, valorativos, emocionales, sentimentales, éticos, estéticos, si nada de esto fuera parte de las ciencias sociales, no habría politólogos de izquierdas y de derechas, habría politólogos. Como no hay físicos cuánticos de izquierdas y de derechas, hay físicos cuánticos, luego, aparte de ser físicos cuánticos, serán de izquierdas y de derechas. Aquí yo voy a dar ciertos nombres, pero de nuevo, como aspiro a acabar en 40 minutos o 45, simplemente los dejaremos allí. Aquí tenemos autores que incorporan la narratividad a los procesos de redacción de la sección de hechos probados de las sentencias, como Twining, a mí me gusta mucho por su moderación, de hecho es el único al que citan, a William Twining, y poco la filosofía analítica. Luego estarían otros, como Bernard Jackson, sobre todo, como José Calvo, por citar a un español, que lo que consideran es que verdaderamente lo que constituye la prueba es la narración. La prueba es la propia narración. Si la narración está bien hecha, desde el punto de vista narratológico, eso significa que los hechos están probados. La narración en sí misma sería la prueba. Bueno, no nos vamos a meter en esto. En el caso de Jackson lo trabaja el asunto desde el punto de vista de la semiología, sustancialmente. En el caso de José Calvo, más desde el punto de vista del derecho, pero simplemente quedémonos en lo que es sustancialmente nuestra aportación más diferencial, que es
la crítica literaria o la escritura creativa. La aportación de la escritura creativa. Simplemente os voy a mencionar, mi curso desarrollará esto muy por extenso, pero simplemente aquí voy a enunciar algunos elementos de escritura creativa. Por ejemplo, ¿quién es el narrador en una sentencia? ¿Es un narrador en primera persona o en tercera persona? Y en ese sentido, ¿es un narrador omnisciente o no? ¿Sigue el estilo libre e indirecto? Normalmente el narrador, los relatos de hechos probados en las sentencias están redactados en forma narrador omnisciente. ¿Por qué? Sobre todo porque muchas veces los elementos subjetivos del tipo así lo exigen. El juez tiene que decidir qué quiere, qué siente, qué piensa, qué desea, qué pretende tal o cual procesado, tal o cual demandante o demandado. La construcción del personaje. La construcción del personaje es básica. Cualquier novela se nos cae de las manos simplemente por este hecho. Esta es una parte muy importante de cualquier programa de escritura creativa. Tú tienes que tener muy bien claro, si estás escribiendo una novela, cuáles son tus personajes esenciales, cuáles son tus personajes pantalla, cuáles son tus personajes secundarios, por qué y cómo. Claro, un juez de lo penal, por ponernos en esa situación, tiene que saber quién es la persona a la que va a condenar, por ejemplo, en una sentencia que vamos a analizar en 5 minutos, por ejemplo, 19 años a estar en la cárcel. A ver, la vida no es lógico-inductiva. Tú no puedes meter 19 años en la cárcel construyendo un relato a través de inducciones causa-efecto. La estructura narrativa. Y dejaré, ya con esto acabo de... porque si no, pero este me interesa, porque aquí estoy de acuerdo con Jackson y con Calvo en algo. No en el que solo el relato sea la prueba. Una vez redactada esa narración de la relación de hechos probados es la prueba. Y debe estar bien hecha para que sea la prueba. No solo, pero sí que podemos afirmar que si no está bien construido el relato se cae de las manos y ya no sirve. O sea, una de las pruebas es el propio relato como tal. Una de las pruebas. Para eso es muy importante algo tan clásico como el hexámetro de Quintiliano. Mirad, para que una novela, para que un cuento, para que un relato de hechos probados no se nos caiga de las manos, tiene que respetar el hexámetro de Quintiliano, algo que se sabe desde la narrativa más clásica. O sea, el relato tiene que ser capaz de responder a 6 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y la sexta, ¿por qué o para qué? Si falta alguno de estos elementos, en nuestra opinión, esa narración está mal construida y no constituye prueba y no es subsumible
en el supuesto de hecho de ninguna norma. Vamos a pasar, porque no quiero aburriros. Analizo simplemente dos sentencias, muy rápido. Una mía, perdonadme por la aparente soberbia, pero me sirve muy bien porque es una sentencia de la que me quedé muy orgulloso y eso que todavía no llevaba el tiempo que llevo trabajando en estas cuestiones, ¿no? Fijaos, la teoría analítica de la prueba ensalza siempre la imaginación. Siempre se dice, es importante la imaginación a la hora de plantear las hipótesis. Claro, lo que pasa es que luego, si la imaginación tiene que encorsetarse en la coherencia lógico-inductiva, entonces... Pero para mí es muy importante la imaginación en otro sentido. Borges decía que había renunciado a ser un erudito para poder ser un escritor. O sea, para conservar la imaginación. ¿Qué es lo que tiene que evitar un juez? ¿Qué es lo que tenemos que evitar como juristas? Saber demasiado. ¿Saber demasiado qué? Derecho. Si sabemos demasiado derecho, ya tenemos en la cabeza los supuestos de hecho de las miles de normas que no sabemos. Y automáticamente adaptamos la realidad que se nos presenta en la sala de justicia a uno de los supuestos de hecho de nuestra enorme erudición judicial. Y resolvemos el caso enseguida. Yo recuerdo mi experiencia en la audiencia. Claro, yo era un magistrado suplente e iba a consultar muchas veces a los magistrados de carrera de la sala, y a mí me sorprendía en aquella época lo que para mí significaba enormes quebraderos de cabeza lo rápido que respondían. Claro, ellos sabían mucho, sabían demasiado. Recito un verso que siempre me ha gustado mucho, o dos. He leído demasiado, mi defecto es literario. A veces, saber mucho es muy mala cosa, si quieres ser capaz de ver, si quieres ser capaz de comprender. Hay que despojarse de prejuicios. Esto es un problema grave. La tendencia del magistrado que tiene muchísimo trabajo a moldear la realidad para hacerla subsumible en el supuesto de hecho de la norma. No, primero mira, ve, consigue saber qué sucedió y luego te tendrás que romper la cabeza para ver cómo y dónde subsumes esto. Pongo como ejemplo. Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona 2266/2002. Ponente, yo. ¿Cuál es el supuesto de hecho con el que yo me encuentro? Bueno, pues el supuesto de hecho es un pueblecito de las comarcas de Girona, pequeño, donde aparece una jovencita, que ha decidido irse a vivir allí y rehacer su vida allí y mudarse allí. Poco a poco traba una relación con un no tan jovencito señor del pueblo. Ella busca alquiler, él le presenta a un amigo que tiene un piso y el amigo se lo alquila, contrato verbal, claro, es amiga tuya y esa amiga tuya pues no hace falta ni fianza. Ella luego además, al poco tiempo le dice, oye, que quiero reformar el baño, ¿me dejas? Al propietario, el propietario, hombre, pues si quieres, sí, claro, mejor para mí. Y le dice a su amigo, oye, ¿conoces en el pueblo alguna empresa? Sí, hombre, sí, tengo unos amigos, y de nuevo pasa lo mismo. Le presenta a su amiga, sí, hombre, sí, a tu amiga le reformamos el baño. Y no le piden entre el 20 y el 40%,
de adelanto de la obra, para pagar los materiales y tal, que sería lo normal, claro, es tu amiga. Y la chica, pues, entonces vive en este piso de alquiler, con el baño reformado, estupendo, y al poco tiempo, pues se va. Se va, parece que rompe, por lo visto, esa relación con este chico que tenía en este pueblo, porque el chico no sabe dónde está, y el propietario del piso de alquiler y la empresa de reformas, ¿a quién demandan para cobrar? Claro, la chica no había pagado ni la fianza, ni el adelanto. ¿A quién demandan para cobrar? Hombre, nosotros a esta señorita no la conocemos de nada, se ha ido, no sabemos ni dónde está, te demandamos a ti. Resolución de primera instancia. A ver, aquí hay un contrato de alquiler. Si tú, arrendador, no cobraste la fianza, problema tuyo. Demanda a la inquilina. Aquí hay un contrato de servicios, de obra, mejor dicho. Aquí hay un contrato de obra. Si tú, ¿a quién se le ha hecho la obra? Al propietario que tenía alquilado el piso. El propietario dice que la inquilina se comprometió, sí, pero a ver, no hay nada por escrito, ¿no? Todo aquí entre amigos. Pues oye, aquí esto lo tendría que pagar el propietario del piso. Porque, a ver, o en todo caso, no, en todo caso nada, el propietario del piso. Y a mí me llega esto así. ¿Qué es lo que hago yo? Porque claro, si no quiero perder el tiempo, y además me lo hubieran pasado mis dos compañeros de sala. Oye, aquí hay contrato verbal, se ha reformado un piso, pues que lo pague el propietario. No tenemos prueba de nada, ¿no? No hay nada por escrito. Y se ha ido la inquilina sin pagar, pues que la persiga el propietario del piso. En mi opinión, esto es una narración que no se sostiene y por lo tanto no constituye prueba. Primero, ambos, el propietario del piso y los miembros de la empresa de obras, dicen que efectivamente, que su amigo se presentó y les dijo que tenía una amiga y que si uno le alquilaba el piso, y también reconoce el propietario del piso, no, si la obra no la quise hacer yo, me lo pidió la inquilina, y nadie dice que no a eso. Sí, pero ¿dónde está la inquilina? La inquilina no está para decir que no. Y yo me pregunto, ¿esto es una amistad? Lo que se ha producido entre el señor ya de alguna edad. Claro, en los expedientes sobran los DNIs, 40 años. Y la señorita, 29. ¿Esto es una amistad? Las amistades tardan tiempo en forjarse. ¿O esto es una relación? Yo lo califiqué como relación. Sin ahondar más. Yo no digo que sea una relación de pareja, de noviazgo, de gustarse, pero esto no es una amistad, esto es una relación. Y no la voy a calificar más en concreto porque no interesa. Y en ese sentido, cuando alguien tiene un piso, lo alquila a alguien que no conoce y sin fianza, eso es lo que hace la gente, y aquí me sirve hasta la coherencia lógico-inductiva. ¿A que no? ¿A que no? Y cuando alguien que tiene una empresa de reformas hace una reforma, la hace en favor de un tercero, no del propietario del piso, porque la empresa de reformas sabe que en el piso vive la inquilina y que la inquilina le ha pedido permiso y que ha dicho que pagará ella. Eso lo reconoce la empresa.
¿Y hacen las reformas sin pedir ningún anticipo? Ya me pagarán. La narración correcta es la siguiente. Varón de nombre X, de 40 años de edad, establece en muy poco tiempo una relación, porque las relaciones se establecen en muy poco tiempo, las amistades no. Y ayuda a la persona con la que mantiene esa relación a encontrar un piso de alquiler y a reformarlo. ¿Y cómo subsumo yo esto en el Código Civil? No digo que muy fácil, porque me costó lo mío. Yo mantuve que el contrato no lo firmó la jovencita o la señorita con el propietario del piso ni con la empresa de reformas. Quien firmó ese contrato verbal fue el señor, también soltero, de 40 años. Porque en quien confiaban para hacer un contrato meramente verbal y no cobrar ni fianza ni anticipo, la empresa y el propietario eran en su amigo, este sí amigo, amistad forjada a lo largo de años, y vecino del pueblo de toda la vida. O lo que es lo mismo, que si quien firmó el contrato fue él, lo firmó como mandatario. Y en una relación contractual, ¿quién responde en primer lugar? El mandatario. Si acudimos al Código Civil, el mandatario. O sea, yo condené al señor de 40 años con una relación que duró poco a pagar la reforma y a pagar los 2 meses de alquiler. Y entonces así queda la cosa. No, si vamos al Código Civil, el mandatario tiene acción para repercutir sobre el mandante. Ahora, y con perdón, el que se come el marrón de buscar a la señorita, vas a ser tú. Porque tanto el propietario como la empresa, con quien contrataron, con quien confiaban, y por eso el contrato fue verbal, y por eso no hubo ni fianza ni anticipo, fue contigo. Claro, para eso hay que plantearse, por ejemplo, algo tan básico como el exámetro de Quintiliano. El por qué y para qué. ¿Por qué se hacen los contratos así? Porque yo contrato con un amigo. ¿Para qué? Para ayudar en su relación a mi amigo, para que le vaya bien. Lo demás ya lo sabemos. ¿Qué? ¿Quién no lo sabíamos? ¿Quién, en mi ocasión, es el señor del pueblo? ¿Quién no es la señorita? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ya sabemos por qué y para qué. Esta narración tiene coherencia narrativa. Con coherencia lógico-inductiva no se alcanza. Es necesario incluir valores estéticos, éticos, morales, culturales, narratológicos, semiológicos, en cualquier construcción de hechos probados, que debe hacerse al margen de los relatos de las normas, de los supuestos de hechos de las normas, que sí facilitan mucho la vida al juez. Se la facilitan, pero no hacen justicia material. Este ha sido un ejemplo. Claro, es un ejemplo con el que me quedo corto. Tengo aquí otra sentencia.
una sentencia, pero no voy a entrar porque no quiero martirizar a nadie, la sentencia 322/2028 de la Audiencia Provincial de La Coruña, que implica una condena por asesinato a dos personas de 18 y de 19 años de condena respectivamente, y que no se sostiene desde el punto de vista de los estándares de prueba analíticos. La verdad es que no se sostiene ni desde ahí, pero donde la narratología, donde la creación literaria prestaría un servicio impagable, que me quedo con muchas ganas, pero necesitaría un cuarto de hora, 20 minutos y seguramente un poco más para contaros el supuesto derecho, las pruebas practicadas y hasta dónde llega la analítica y qué podría aportar de más la crítica, la creación literaria como manera de construir un relato de hechos probados que en sí mismo sea una prueba concluyente. Bueno, he estado casi una hora, disculpadme, lo corto aquí y espero que haya podido demostrar, eso es lo único que se pretendía, que el movimiento derecho y literatura puede ser valioso en campos del derecho tan relevantes como los de la teoría de la prueba. Muchísimas gracias.